Buenos días para todos. Hoy nos complace presentar a la profesora en Ciencias Sociales egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialista en políticas públicas, Flaxo, Argentina, miembro del Centro de Estudios Simón Bolívar, productora y conductora del programa radial Latinoamérica a la Hora de los Pueblos, que se transmite por Oyeven 106.9 FM de la Radio del Sur. Es columnista de Ciudad Caracas Digital, productora de la serie radiofónica Manuela más Bolívar, Amor a 200 revoluciones. Es premio Aníbal Nazoa en su 13ª edición del año 2022, otorgada por el movimiento Periodismo Necesario. Antes de comenzar con la intervención de la profesora Anabel, quiero leerles muy rápidamente el comunicado del gobierno de Venezuela en relación a los hechos últimos y a las ofensivas declaraciones del gobierno de Guyana respecto al referéndum consultivo sobre el Esequibo que adelanta el gobierno de Venezuela. Comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las infames y ofensivas declaraciones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana con respecto al referéndum consultivo programado para el 3 de diciembre de 2023, las cuales están cargadas de un profundo desprecio hacia el pueblo venezolano, su historia bolivariana y su derecho a expresarse de manera democrática en materias de especial trascendencia nacional. Las declaraciones de Guyana nuevamente están siendo redactadas por el bufete de abogados empleados de la ExxonMobil, empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa arrastrándolos a un errático accionar, contrario al derecho internacional público, con los objetivos de apropiarse de recursos energéticos que no le pertenecen e intentar amenazar la paz y estabilidad de Venezuela. Contrario a esta nefasta práctica antisoberana, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de sus atribuciones, ha decidido consultar al pueblo de Venezuela las líneas maestras de las acciones jurídicas, diplomáticas y políticas con el objeto de hacer valer los derechos legítimos sobre el territorio de la Guayana Esequiba. La insistente negativa al diálogo diplomático por parte del presidente de Guyana, Irfaan Ali, amenaza con una peligrosa escalada a un conflicto de grandes dimensiones promovido por el Comando Sur de los Estados Unidos. Venezuela, en concordancia con el derecho internacional y los principios consagrados en el Acuerdo de Ginebra de 1966, insiste en exhortar al gobierno guyanés a desistir de sus acciones unilaterales y subordinadas al capital transnacional y asumir con seriedad las negociaciones directas que permitan un acuerdo práctico y mutuamente aceptable entre las partes que resuelvan la controversia territorial tal y como lo fue acordado con el Reino Unido de la Gran Bretaña justo antes del nacimiento de Guyana como nación independiente. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, Caracas, 24 de octubre de 2023. He creído conveniente leer este comunicado que salió publicado hoy, pero que define bien la situación y la correspondiente, digamos, respuesta que hace Venezuela al gobierno de Guyana ante lo que ha significado, digamos, el conflicto que tiene más de 2 siglos, si se quiere, pero que por momentos adquiere unos visos, digamos, importantes, y este es el momento actual que lo está teniendo. Yo quiero dejar con ustedes la palabra a la profesora Anabel Díaz Eche y posteriormente haremos, como es de costumbre,
el espacio para las preguntas y respuestas que necesariamente se tendrán que hacer. Le damos un saludo a quienes nos escuchan y nos siguen por el canal YouTube, y como se sabe, esta sesión está siendo grabada para hacer posible su acceso posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Eduardo Medina y muchísimas gracias a todos los que asisten hoy, nos están sintonizando por el canal de YouTube del Centro Internacional Miranda. Igualmente agradecer al profesor Domingo Medina por la invitación, al profesor Xavier Saravia y a todo el equipo de trabajo del Centro Internacional Miranda. A quienes voy a aprovechar, ya lo he hecho en privado, lo voy a hacer ahora en público. Esto es un tema, bueno, candente y en pleno desarrollo, como todos sabemos, que marca un poco ya el escenario electoral que tenemos encima en Venezuela. Y las comunidades de algunas parroquias de Caracas nos han estado pidiendo que llevemos estos foros al seno de las comunidades, ¿no? Entonces ya hemos recibido, por ejemplo, de parte de San Juan, del 23 de enero, de Catia, Altagracia, la solicitud directa de vengan, vamos a discutir esto con el elector, con la gente, que digamos, nosotros estamos ya haciendo dentro de lo que es la gran coyuntura electoral del 2024 para las elecciones presidenciales. Bueno, acaba de haber ahorita un acontecimiento menor, por decirlo de alguna manera, para la política interna, pero para la mediática internacional y las agresiones a Venezuela ha tenido una significación que ha sido las primarias a las que estuvieron llamando un sector de la oposición y que además rechazó al sector mayoritario de la oposición. Y nosotros, empeñados como estamos en la defensa y soberanía de Venezuela, cuando digo nosotros, digo los bolivarianos, los y las bolivarianas, los y las chavistas, que tenemos eso que Pepe Mujica, yo a veces, o sea, pocas veces coincido con Pepe Mujica, pero cuando le preguntaron sobre el resultado de las elecciones en Argentina, él dijo, bueno, es que Argentina es un milagro. O sea, un país que tiene una superinflación, lanza a su ministro de Economía y gana. ¿Y por qué pasa eso, Pepe? Bueno, eso pasa en Argentina porque tienen un mito, el mito del peronismo, que los unifica. Nosotros, bueno, tenemos esa espiritualidad que nos unifica en torno a la soberanía del país y al uso. La soberanía significa el uso efectivo de nuestro territorio y de nuestros recursos, que es lo que está en pelea ahorita, que es el chavismo, ¿no? El chavismo y, por supuesto, el bolivarianismo. Entonces yo quiero retomar de toda esa declaración que hizo Venezuela ayer, la parte que nos trajo hoy el profesor Eduardo, la parte que dice, las declaraciones de Guyana nuevamente están siendo redactadas por el bufete de abogados empleados de la ExxonMobil. ¿Por qué tomo esto? Porque la pelea no es con Guyana. Y nosotros tenemos que aprender a no ver, pese a todo lo que va a pasar en la mediática nacional e internacional, a no ver a Guyana como el enemigo. Eso es lo primero que tenemos que estar claros, porque Venezuela es un país en guerra desde el 2014-2015, que Obama saca su famoso decreto. Somos un país al que le declararon la guerra. Y al que le declaró la guerra, el país más fuerte, con una economía y con una, militarmente, ¿verdad?, potencia mundial. Entonces, cuando el comunicado de Venezuela dice, estas declaraciones de Guyana están siendo redactadas por el bufete de abogados empleados de la ExxonMobil, le está hablando al pueblo venezolano y le está hablando al pueblo guyanés. Y ya vamos a ver por qué. Esta empresa que ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños de esta nación y ha comprado a la clase política guyanesa, arrastrándolos a un errático accionar contrario al derecho internacional público, con los objetivos de apropiarse de recursos energéticos que no le pertenecen e intentar amenazar la paz y estabilidad de Venezuela. No solo de Venezuela, nosotros, para comprender este conflicto fronterizo, que puede verse como un conflicto local, debemos entender el mundo,
en general, ¿en qué mundo nos estamos moviendo? ¿Y cuál es la crisis o esa contradicción fundamental que mueve ahorita el mundo? Bueno, esa contradicción, yo particularmente y muchos analistas la ven como la contradicción multipolaridad-unipolaridad, que ha puesto en riesgo la hegemonía mundial de los Estados Unidos como primera potencia, ¿verdad?, hegemónica, a los Estados Unidos y el grupo que la acompaña, que tiene que ver fundamentalmente con los países de la Unión Europea. Algunos países asiáticos, ¿verdad?, como Japón, que están en esa, digamos, en esa alineación. Y ese grupo de potencias emergentes que apuestan a una multipolaridad, que no tenían planteado conformarse en un bloque político, militar, pero que la situación los está llevando a. Es otra cosa que nosotros tenemos que ver. Antes decíamos Estados Unidos contra varias potencias que le están peleando la hegemonía, algunas en el campo militar, como Rusia, algunas en el campo económico, como China, ¿verdad? Y bueno, viene la India, viene Irán, que acaba de recientemente ser aceptado como un país BRIC. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el conflicto desde 1800 que tiene Venezuela con Guyana? Bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Nosotros escuchamos en los medios de comunicación que se está desarrollando un conflicto ruso-ucraniano. Y no es un conflicto ruso-ucraniano, yo lo llamaría la guerra al gas. Porque ese conflicto ha logrado posicionar a las empresas estadounidenses como la primera potencia en venta de gas del mundo. ¿Por qué? Gracias a las sanciones al gas ruso. Esa es la guerra. La guerra es por el gas. ¿Quién vende el gas y qué gas compra Europa como mercado? Ah, pero mueren ucranianos. Y eso es lo que va a pasar si se desarrolla o llegamos a un escenario de conflicto armado con Guyana. Esto es una guerra por petróleo. Esto es una guerra por petróleo. Y este petróleo que tiene Venezuela, bueno, se lo quiere apropiar la ExxonMobil y está dispuesta para apropiarse de ese petróleo de entregar todas las vidas de guyaneses que sean necesarias, hasta el último guyanés de ser necesario. Y esa matriz de opinión, que es difícil posicionarla en los medios, con las corporaciones mediáticas, tenemos nosotros que empezar a llevarla. No solo aquí, sino también al pueblo guyanés, Fíjense que ese pedacito del comunicado de ayer, que dice, arrastrando los ahogues erráticos, accionar contrario al derecho internacional, y que esta empresa ha corrompido los valores latinoamericanos y caribeños. Venezuela es un país que tiene moral para hablar de los valores latinoamericanos y caribeños. Y los beneficios de la vía bolivariana para la resolución de este y todos los conflictos de la región, ¿verdad? ¿Cuál es la vía bolivariana para la resolución de todos los conflictos de la región? La vía de la no confrontación, la vía de la integración. Recordemos que luego de nuestras primeras independencias, que algunos la dicen chucuta, porque bueno, fue una independencia política, más no económica, ¿verdad? Después de esa primera independencia, las pequeñas naciones, los archipiélagos de naciones, tal cual como lo decía Bolívar, los archipiélagos de repúblicas, iban a empezar a pelearse entre ellas. Y eso sucedió. Más Venezuela fue el único territorio que no tuvo ningún conflicto fronterizo con ninguno de los países de la región. Y no porque no tuviéramos diferencias, las tuvimos. Entonces, la visión bolivariana y la vía bolivariana de la solución de este conflicto es paz y soberanía. Nosotros estamos, y nos declararon la guerra en el 2014, porque hemos estado ejerciendo y peleando la soberanía sobre nuestro territorio y la soberanía sobre nuestros recursos. Y que nosotros podamos decidir venderle el petróleo a Rusia, a China y a quien a nosotros nos dé la gana, es para ellos un problema, porque ellos necesitan controlar. Y más ahora un escenario de guerra.
¿Qué escenario estamos nosotros viendo que en el ámbito internacional, a escala internacional, quizás esta élite guerrerista, belicista que está hoy al mando en los Estados Unidos con Biden, está buscando quizás el escenario de la guerra total? Ese de tener simultáneos espacios de conflicto donde mueran los otros, yo sigo ganando porque sigo sacando petróleo de Siria, ¿verdad? Sigo vendiéndole el gas a Europa, aunque mueran ucranianos, prendo la mecha en África, y bueno, ¿qué me falta para tener ese escenario de guerra total? Porque a pesar de que nos sigan llamando conspiranoicos, ellos no han podido demostrar que eso no es así. Su camino es, aparte de que sus países están, digamos, gobernados por corporaciones, es una corporatocracia, ellos nos están encaminándose a un gobierno mundial. De hecho, Biden en uno de sus más recientes discursos dijo, debe cambiar el orden mundial. Debe cambiarse el orden mundial. Y nosotros decimos, pero es que eso es lo que nosotros estamos diciendo. Sí, pero nosotros decimos que debe cambiar a un orden mundial multipolar, y él dice que tiene que cambiar a un orden mundial donde los Estados-naciones queden sujetos a un Estado internacional, gobernado por ellos, por esa élite. Allí estamos nosotros en ese conflicto. Yo discutía en estos días en Cancillería con los muchachos que están graduándose en estos momentos, ya graduados de estudios internacionales, y ellos decían, pero profesora, ¿por qué usted dice que Palestina es una guerra por petróleo si el territorio palestino no tiene petróleo? Dije, no, el territorio palestino no tiene petróleo, pero Irán sí. Y la pelea es por controlar el Medio Oriente. La pelea es por controlar el Medio Oriente. Así, no, digamos, intentemos hacer un paralelismo. La pelea de los Estados Unidos y ese grupo hegemónico en este momento contra Venezuela es por controlar el Caribe. El Caribe es una zona en disputa. Y nosotros, pues eso puede pasar desapercibido porque el centimetraje que le dan al conflicto de Haití es mínimo. Es mínimo. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, si en Venezuela hubiese prosperado, hubiese sido exitoso el intento de magnicidio que se hizo en el 2018, nosotros tendríamos que estarnos viendo hoy en el escenario de Haití. Una guerra de perros, todos contra todos. Balcanizar los territorios. Esa es su propuesta. Balcanizo el territorio de Haití, primero hago un magnicidio, mato al presidente, se culpen unos con otros, se sigan matando entre ellos, y hoy la población de Haití está muriendo hasta a machetazos. Pero eso no lo refleja la mediática internacional. La CARICOM se reunió allá, la CARICOM ha tratado de ver y de buscar pues salidas a la situación de Haití. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que no estamos peleando con Guyana, que Guyana no es nuestro enemigo. Y eso lo dijo Chávez cuando fue en visita oficial a la República Cooperativa de Guyana en el 2009. Les dijo, cuando yo estudiaba en el ejército venezolano, a mí me enseñaron a ver a Guyana como un potencial enemigo. Pero yo hoy sigo estudiando los mapas y los caminos entre Guyana y Venezuela, pero no para invadirla, no para atacarla, sino para ver cuáles serían los mejores caminos para concretar la integración. Esto lo dice Chávez en el año 2009, en Guyana. ¿Por qué nosotros somos un país con moral para decirle a los países del Caribe que sí creemos en la integración? Porque nosotros fuimos el país que con nuestro petróleo creamos Petrocaribe. Y cuando creamos Petrocaribe, liberamos de las asimetrías a las que tenía sometidos los Estados Unidos a estas islas, a estas repúblicas, ¿verdad?, que están dispersas por todo el Caribe, vendiéndole el petróleo venezolano. ¿A cuál precio? Al precio que a ellos les diera la gana. Y nosotros dijimos, no, hay otra manera de hacer un comercio regional, hay una manera de
disminuir las asimetrías. Si yo tengo petróleo, ¿qué tienes tú? Vamos a complementarnos, vamos a apoyarnos, vamos a dar precios solidarios, vamos a dejar lapsos de pago, etcétera, etcétera. Y ese beneficio, siempre lo dice el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, González dice: Chávez salvó a millones de personas del hambre en el Caribe. Pero la memoria es corta y nosotros estamos permanentemente sometidos, ¿verdad?, a una lluvia de informaciones que nos dispersan de la realidad. Además, una lluvia de informaciones que tergiversan la realidad, una lluvia de informaciones malintencionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy la matriz de opinión posicionada en las grandes corporaciones es que Venezuela se va a anexar la Guyana Esequiba. Y dicen: Venezuela, siguiendo los pasos de Rusia, como Rusia hizo un referendo en Crimea, Venezuela va a hacer un referéndum y se va a anexar a la Guyana Esequiba. Lo están viendo como una anexión. Y nosotros no podemos anexarnos a un territorio que ya es nuestro, históricamente nuestro. Pero cuando nosotros retomemos la soberanía sobre nuestros territorios, bueno, entonces ellos podrán tomar la decisión que tomen. ¿Nos explicamos? Es decir, las preguntas del referéndum que nosotros tenemos en Venezuela, que vamos a tener y que tenemos que salir a discutir, y por eso lo digo acá, que tenemos que salir a discutir con todas las comunidades, porque nosotros tenemos la verdad histórica nos asiste. El laudo arbitral de París de 1899 es nulo de toda nulidad, y lo aceptó así Gran Bretaña, y también cuando invitó a Guyana, cuando ellos firmaron el acuerdo, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo con que el laudo tiene validez, no firmas el acuerdo de Ginebra. Pero tú firmaste el acuerdo de Ginebra. Entonces tú estás reconociendo que el laudo no tiene validez. Más hoy, de manera unilateral, Guyana acude a la Corte Internacional de Justicia a decir que por favor se pronuncie que el laudo de Ginebra tiene validez. Por eso a eso va dirigida la primera pregunta. ¿Por qué la primera pregunta? Bueno, porque nosotros no pensamos, el gobierno venezolano primero no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ha tenido que ir, ¿verdad? Porque si no vamos, nuestras razones no van a ser escuchadas, y nosotros estamos claros que la razón histórica nos asiste. Más sabemos que la Corte Internacional de Justicia hay una alta probabilidad que sus resultados no sean favorables para Venezuela. De eso ese es el escenario que nosotros tenemos claro. Y esto va a pronunciarse en abril, está pensado pronunciarse para abril de 2024. Y nosotros estamos haciendo el referéndum consultivo en diciembre del 2023. Es decir, el gobierno ha venido tomando las medidas, tanto jurídicas como políticas, porque esa es otra matriz que tenemos que desmontar, pues nos dicen, bueno, es que el gobierno bolivariano va a regalar la Guyana. Ya el gobierno bolivariano regaló el Esequibo. Chávez entregó el Esequibo. Esas cosas las he leído yo en la prensa. Ajá, ¿por qué lo dicen? Bueno, porque ellos saben que realmente aquí un pequeño grupo de la élite, un pequeño grupo donde, por cierto, están familiares de la señora María Machado, fueron los que intentaron en plena guerra federal entregar la Guyana Esequiba. ¿A cambio de qué? A cambio de que Gran Bretaña interviniera y pusiera orden en el país, lo retomara a ellos al gobierno, porque Ezequiel Zamora los puso al borde de perder el poder. Y en ese momento, bajo la desesperación, ese grupo de la élite venezolana estuvo dispuesta a entregar el Esequibo. Ese grupo que hoy nos dice que ellos sí lo van a defender y que nosotros no. Bueno, pero hay que discutir esto con la gente porque mucha gente todavía no lo sabe, ¿verdad? Y también, digamos, la mediática hace su trabajo.
La primera pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899? Mucha gente y historiadores dicen, no tiene sentido. ¿Para qué vamos a preguntar eso? Porque es lo que está alegando Guyana. El gobierno venezolano ya ha dicho que no lo va a aceptar, pero queremos que se pronuncie el pueblo venezolano y diga, no lo vamos a aceptar. ¿Verdad? Eso es lo que ellos están diciendo. Por supuesto que la respuesta es sí, y nosotros tenemos las razones. El laudo de París es el resultado de un acuerdo, del acuerdo de Washington, ¿verdad? Aplicando la doctrina Monroe, que, bueno, ellos la aplican a su conveniencia. A nosotros nos representaron en París dos abogados estadounidenses. Y jamás que Estados Unidos sale a defender a Venezuela, Venezuela va a quedar bien parada. Por supuesto, quedamos mal parados y en ese laudo perdimos o perderíamos el 90% de nuestro territorio Esequibo. Y mucha gente, escuchen esto, porque los nuevos votantes, los muchachos de 18, 19, 20 años, dicen, ese territorio ya no es nuestro, es que eso ya lo perdimos. Porque eso es lo que dicen sus profesores, eso es lo que dice la mediática. No lo perdimos, porque si lo hubiésemos perdido, ni Guyana ni Gran Bretaña hubiesen firmado, ¿verdad?, el acuerdo de Ginebra. O sea, nosotros lo hubiésemos perdido. De hecho, yo soy de las que digo, ni siquiera hablemos de zona de reclamación, porque ya nosotros no la estamos reclamando. El acuerdo es muy claro. Se pondrán de acuerdo las partes para llegar a una delimitación. Bueno, pero obviamente eso no es lo que está, a eso no es lo que está apelando Guyana cuando dice reconozcan el laudo de París, ¿verdad? Está desconociendo el acuerdo de Ginebra. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, pero si usted lo firmó y ahora lo va a desconocer, no sé cómo va a ser para demostrarlo. Y cómo la Corte, de dónde se va a agarrar para decir, ¿verdad? Tiene razón Guyana en este caso. La segunda pregunta que dice, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Sí, ¿por qué? Porque el Acuerdo de Ginebra es el único documento válido firmado entre las dos partes, Reino Unido y Venezuela, que está vigente y que contiene la ruta para la solución del conflicto. La tercera pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? Sí, estamos de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, si yo no asisto, yo di mis alegatos, los envié, ¿verdad? Más no estoy reconociendo la Corte. ¿Usted va a juzgar en mi contra, a mi favor? ¿Me puede juzgar alguien a la cual yo no reconozco? Estados Unidos no reconoce la Corte. Más nos exigen a nosotros que la reconozcamos. Nosotros la reconocemos, pero no para porque ya tenemos un acuerdo firmado y reconocido por la ONU, además. Todos los buenos oficiantes que han fracasado hasta ahora en sus intentos fueron nombrados por la Organización de Naciones Unidas. No los nombró de manera unilateral Venezuela. Eso quiere decir que ya Naciones Unidas reconoce un camino para solucionar este problema. La cuarta pregunta que, bueno, digamos, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí. ¿Por qué? Porque Guyana ha venido en los últimos años, ¿verdad? Sobre todo después de la muerte del comandante Chávez. Recordemos que el decreto Obama se pronuncia en el 2015
y justamente en el 2015 es que Guyana comienza a darle a la ExxonMobil la posibilidad de las nuevas exploraciones. Ya lo venía haciendo en 1993, ya lo venía intentando hacer cada vez que recurrió a la ONU para volver a delimitar su mar territorial en esa zona, y la ONU en reiteradas ocasiones le dijo que no se podía hacer eso, y él, sin ese permiso, ¿verdad?, de extender su mar territorial, ha estado explorando, ofreciendo, llevando petroleras de diferentes países para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos no han cumplido con el Acuerdo de Ginebra. Por eso es que nos hacen la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo? Que es de la que ellos más se quejan, ¿verdad? La pregunta número 5, y de la que más han atacado los medios de comunicación diciendo que se trata de una anexión. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guyana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de este territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía? Nosotros no lo hemos estado haciendo porque hemos respetado el Acuerdo de Ginebra, pero ese territorio es nuestro. Tenemos todo el derecho de que, si ustedes respetan el Acuerdo de Ginebra, de nosotros proceder, ¿verdad?, a lo que ese grupo de venezolanos tiene derecho, que además son mayoritariamente poblaciones indígenas. Tiene derecho a tener su cédula, a ser reconocido por Venezuela, y que Venezuela tenga planes de inversión en ese sector. Ahora, estos son 5 sí por el Esequibo, ¿verdad? 5 sí por el Esequibo. Y no solo por el Esequibo, no está en juego solamente un territorio que, como muchos de ellos dicen, ya está perdido. No está en juego eso. Está en juego la fachada atlántica de Venezuela. Está en juego la posibilidad de que Venezuela siga sacando el petróleo por su vía natural. ¿Por dónde sale el petróleo venezolano? Por el Tamacuro. Nosotros no podemos poner buques de alto calado en otro lugar. Van directamente al Atlántico. Pero si a nosotros nos limitan, como la última concesión o licitación que está haciendo Guyana, que toma parte del mar territorial desde el Tamacuro, a nosotros nos van a dejar encerrados aquí. Y nuestra fachada atlántica no va a existir. Y el Caribe, que es esa zona que está en disputa desde la Florida, para que sepan, la Florida es parte del Caribe, ¿verdad?, hasta Surinam, se está peleando porque Chávez y Fidel tuvieron la osadía de arrebatarle el Caribe a los Estados Unidos. Tuvieron la osadía de arrebatarle el Caribe. Y no nos odian por lo que nosotros le hayamos quitado a ellos, que nunca les hemos quitado nada, sino por lo que dejaron de ganar con el negocio redondo que era venderle el petróleo venezolano refinado a las islas del Caribe y garantizarse a ellos el mando político y la subordinación de esos países que se liberaron. El petróleo es y fue en manos de Chávez y Fidel un elemento liberador del Caribe. Y eso ellos tienen por todos los medios que tratar de retomar el camino que tenían antes, restaurar el camino que tenían antes. Y para eso, entonces matan al primer ministro de Haití, se entrega a Haití a la violencia, y una violencia que además, así como el conflicto en Palestina es un conflicto que tiene todas las posibilidades de convertirse o de escalar a nivel regional, el conflicto del Caribe tiene todas las posibilidades de escalar a nivel regional. ¿Y cuál sería para ellos la segunda fase? Bueno, que se establezca la Guyana Esequiba como una zona de conflicto. Que se establezca la Guyana Esequiba como una zona de conflicto. ¿Y por qué en este momento y no en otro? Porque, bueno, Venezuela, la revolución bolivariana y el chavismo, desde el 2014 para acá, está en su mejor momento. Y todos nos miramos y decimos, ¿qué? Sí, somos hegemonía hoy en este país. Estamos en nuestro mejor momento. Estados Unidos ha tenido que decir, voy a dar licencias al bloqueo que yo mismo me inventé. Pero por un lado doy licencias y por otro lado sigo agrediendo. Y la agresión del Esequibo viene de la mano de ese grupo político liderizado por María Corina Machado. Porque ¿en qué situación? Decimos, en un escenario electoral donde nosotros tenemos todas las de ganar,
Y no lo digo yo, la hija de la maestra Anita, lo dice China cuando acaba de firmar con el gobierno venezolano, ¿verdad? Unas relaciones a toda prueba y en todo momento. ¿Qué está diciendo? Yo reconozco que este gobierno va a ganar las elecciones. Nadie va a firmar con un gobierno que esté perdido. ¿Quién lo dice? La participación escasa que hubo en las elecciones primarias del domingo pasado. 500.000, 600.000, nadie sabe cuántos fueron. Pero nosotros estuvimos por las calles de Caracas y vimos, por lo menos en Caracas. Entonces, sabemos que no hay fuerza ni interna que pueda sacar al chavismo del poder, y también sabemos que Estados Unidos ha tenido que darnos licencia, lo que va a mejorar nuestra situación económica, porque tiene que recurrir al petróleo venezolano, después del conflicto que se acaba de armar en el Medio Oriente. Entonces, estamos en este camino. Si todo sale bien, nosotros no debemos, bajo ningún concepto, ir a una confrontación armada con Guyana. Porque de todas, el Estado venezolano no está buscando eso. Al contrario, lo ha estado evitando. Pero lo hemos estado evitando con acciones. Porque dicen, ¿verdad? Y nos lo enseñó Chávez, que si quieres llegar a la paz, prepárate para la guerra. Si quieres mantener la paz, prepárate para la guerra. Nosotros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que digamos ha estado todo el tiempo monitoreando la situación, que no está siendo sorprendido para nada, al contrario, esta salida al referéndum los sorprende a ellos, ¿verdad? Les dice, bueno, yo estoy creando un decreto para la defensa de la fachada atlántica de Venezuela. Y crea su decreto. Ya tiene un precedente legal interno que nos protege a nosotros y nos obliga a proteger esa fachada. Pero antes de eso había creado la zona integral de seguridad insular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo, esto es una zona que militarmente nos interesa defender. Es decir, ya la Armada venezolana viene preparándose y viene posicionándose en el territorio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que, ¿verdad?, se nos viole la soberanía. ¿Por qué? Bueno, porque si un país que tiene más medidas coercitivas unilaterales que kilómetros cuadrados, como es el caso de Venezuela, ¿verdad?, y se permite o se da el lujo de dejarse arrebatar 1 kilómetro cuadrado de su territorio, ese Estado y ese territorio está en una grave posición de debilidad en cuanto a su soberanía. Ese Estado está comprometiendo su integridad territorial, está comprometiendo la existencia del Estado-Nación como tal. Ellos lo saben, la derecha que está siguiendo el doble juego que ha inventado los Estados Unidos, porque ahora el presidente tiene una doble tarea. La tarea de cerrar filas y mantener la unidad nacional en miras a unas elecciones que siempre, querramos o no, tienden a polarizar, ¿verdad? Y la tarea de mantener y de contener esta nueva agresión externa. Es decir, agresión externa y agresión interna simultáneamente. ¿Por qué lo tenían que hacer? Vuelvo y repito, porque el chavismo está en su mejor momento. Entonces, era el momento de hacerlo. Que ellos puedan avanzar, eso va a depender de lo que pase en el mundo. Que ellos puedan avanzar hacia un escenario real y concreto de guerra en el Esequibo. Siempre ha estado en sus planes, pero no depende solo de Venezuela, ni tampoco depende solo de la voluntad de los Estados Unidos. Entonces, allí, digamos que en esta oportunidad, citando a nuestro mal querido amigo Trump, todas las cartas están sobre la mesa. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos y las venezolanas? Bueno, cohesionarnos internamente, una de las cosas a las que ha llamado el presidente de la República, cohesionarnos. Los niveles de conciencia que ha adquirido el pueblo venezolano nos ha permitido pasar lo peor del periodo especial no declarado que hemos vivido. Nos ha permitido pasar eso sin que se desate aquí una guerra intestina, una guerra interna.
Esa disciplina también nos permitió, ya teníamos, digamos, ese ejercicio de disciplina, nos permitió tener uno de los mejores desempeños durante la pandemia, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos, todos los países tuvieron y tienen una situación muy difícil de crisis económica más pandemia. Nosotros tuvimos crisis económica mundial más bloqueo, que nos pone en una situación especial, más pandemia. Y somos el país, que lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo digo yo, de la región que va a tener un mayor crecimiento. Por eso nos tienen que agredir. Por eso nos tienen que agredir. ¿Sí? Esa es la situación a la que nosotros tenemos que dirigirnos en nuestra familia, en nuestros hijos, con nuestros hermanos, por muy difícil que parezca, en las comunidades, convencer a los que ya están convencidos, pero sobre todo convencer a los que dudan de que no vale la pena, de que no hay que ir a votar. Este sector minoritario de la oposición está llamando a no votar en el referéndum. Si ellos cumplen su objetivo y si nos vamos a las cuentas, entonces van a haber 600.000 venezolanos que no van a votar, el resto tenemos que ir a votar todos. Tenemos que arrebatarle parte de esos 600.000 para que voten y tenemos que, bueno, cerrar filas como país, como gobierno bolivariano que somos. Cerrar filas y seguir con el discurso de la vía bolivariana para la solución de los conflictos. ¿Cuál es la vía bolivariana? Eso es un territorio. La Guyana Esequiba es el territorio, bueno, El Dorado. El Dorado. Eso es el territorio rico en todas las cosas que cualquier imperio pueda apetecer. O los vamos a matar, los guyaneses y los venezolanos, por explotar ese territorio, o lo vamos a hacer de manera conjunta y vamos a disfrutar ambos pueblos de la riqueza que nos ha dado la naturaleza. Muchas gracias. Vamos a ver acá un material que está rodando por las redes sociales, pero que, ok. Thank you.